Historia, escuela y transformación. Este es tu podcast. Desde la asignatura de Pedagogías Críticas y Decoloniales, les damos la bienvenida a este espacio de reflexión educativa. Les habla Aura Carrillo, trabajadora social, especialista en gerencia pública y maestrante en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, docentes y maestrante en educación de la Ibero, conocedores del tema que vamos a tratar. Grisel Díaz es licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y Alexander Beltrán, profesional en Ciencias del Deporte. Bienvenido. Gracias, Aura. Hoy en este espacio vamos a conversar sobre algo que, aunque a veces no lo vemos, está muy presente en nuestras aulas, la historia de la educación. Hoy haremos un recorrido por los senderos que la educación ha construido durante la historia republicana. Hoy quiero que pensemos cómo ciertos momentos históricos han ido moldeando la escuela que conocemos, desde los sistemas educativos iberoamericanos hasta lo que ha pasado específicamente en Colombia. Para esto nos vamos a apoyar en Osenbach, Pérez e Hidárraga y Maldonado, quienes nos ayudan a entender este camino. Aura, supongo que cuando hablas de camino no solo te refieres a una línea de tiempo llena de fechas o reformas. Entiendo que es el recorrido profundo que cada sociedad ha hecho para construir su propia idea de educación, porque debemos tener presente que la escuela es un proyecto de país, es el espacio donde decidimos qué conocimientos valoramos, qué valores queremos fortalecer y qué tipo de ciudadanos esperamos formar. Si miramos lo que plantea Osenbach 2004 sobre los marcos de los inicios de los sistemas educativos iberoamericanos, vemos que estos nacieron desde una visión centralizada. Y claro, eso tenía lógica en estados que estaban tratando de organizarse, pero también dejó huellas que todavía sentimos. Se impusieron modos de enseñar que no reconocían la diversidad cultural. Se dejaron por fuera los saberes de las comunidades indígenas y se instaló la idea de que la escuela debía seguir un único modelo. Cuando hoy vemos currículos que no dialogan con el territorio o prácticas que privilegian la obediencia por encima de la reflexión, ahí están esos ecos históricos. En el caso colombiano, como explican Pérez e Hidárraga, 2019, la historia educativa ha sido un constante juego de tensiones entre la iglesia y Estado, entre la tradición y la modernización, entre ampliar cobertura y garantizar calidad. Y lo interesante es que esas tensiones no son solo cosa del pasado. La historia no es un capítulo cerrado, se sigue escribiendo dentro de nuestras aulas. Y pues quiero empezar lanzando una pregunta que nos va a acompañar durante todo el episodio. ¿Cómo influye la historia educativa en lo que hacemos hoy como docentes? Quiero que pensemos en esto. Y a lo largo de este recorrido, quiero que tengamos en mente otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué seguimos enfrentando desigualdades educativas tan fuertes? ¿Y qué pueden aportar las pedagogías críticas para transformar lo que vivimos en las aulas? Empecemos por el panorama general. Según Osenbach, para finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, muchos países de Iberoamérica empezaron a estructurar sus sistemas educativos inspirados en Europa. La idea era formar ciudadanos, pero claro, ciudadanos según los ideales europeos, es decir, modelos muy homogéneos, muy centralizados y que no reconocían la diversidad cultural del continente. Y aquí vale la pena que nos detengamos un momento. ¿Qué pasaba con los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades locales cuando esos modelos llegaron? Pues simplemente no eran tenidos en cuenta. Se esperaba que todos encajaran dentro de un solo molde educativo, y ese molde, de una u otra forma, todavía deja huellas en nuestras prácticas. ¿Les suena conocida esta tensión entre lo religioso y lo estatal? En algunos debates educativos actuales, esta tensión sigue presente. Entonces, no es algo nuevo. Viene desde hace mucho tiempo.
Ya en la década de 1920 y 1930, el país comenzó a modernizar su sistema educativo. Aumentaron las escuelas oficiales, se expandieron las ideas de la escuela nueva, se fortaleció la formación de maestros. Es el momento en que se comienza a reconocer al maestro como un agente social. Aquello por lo que hoy abogamos, el papel del maestro como agente de cambio, empezó ahí. Luego vino la masificación. Más niños y niñas escolarizados, más escuelas, pero también más desigualdades. Y si hoy hablamos de esas desigualdades entre lo urbano y lo rural, en el centro y regiones como la Guajira y el Pacífico, no son cosas nuevas, son cosas que vienen desde ese momento. El Giro Crítico, pedagogías para transformar. Ahora bien, Maldonado nos habla de algo muy interesante en el siglo XX. En Europa surgió un desencanto con la educación tradicional, la escuela rígida, disciplinaria, centrada en la obediencia, ya no respondía a las necesidades de la sociedad. Y luego de ese desencanto nacieron las pedagogías críticas, que plantean una educación donde el diálogo, la justicia social, la autonomía y el pensamiento reflexivo sean fundamentales. Entonces, a partir de aquí, yo les hago otra pregunta. ¿No es ese mismo desencanto el que hoy sentimos muchos cuando vemos prácticas que siguen siendo mecánicas, rutinarias o desconectadas de la realidad del territorio? Cuando miramos todo este recorrido, entendemos que muchas de las discusiones que tenemos hoy como docentes ya estaban presentes hace más de 100 años. Por ejemplo, la dificultad para incluir la diversidad cultural no es nueva. Viene desde los modelos homogéneos del siglo XVIII y XIX. La necesidad de mejorar la formación docente es un debate de larga trayectoria. La tensión entre modelos tradicionales y enfoques críticos también ha sido una constante. Y la desigualdad educativa ha sido un problema histórico que aún no logran superar. ¿Qué hacemos con esa historia? ¿La repetimos o la transformamos? Aquí es donde surge nuestra responsabilidad como docentes. Es por eso que es importante comprender cuáles son las herramientas para actuar de manera más crítica, consciente y propositiva en el aula. Gracias, Grisel, por tu aporte. Cuando Freire nos recuerda que educar es un acto de amor, de valentía y de esperanza, yo creo que también nos está hablando de algo más profundo, del lugar humano que ocupamos cuando acompañamos a otros a aprender. Porque más allá de teorías y reformas, la educación se sostiene en relaciones, en miradas que reconocen, en palabras que orientan, en gestos que dan confianza. A veces pensamos que transformar la educación exige grandes cambios estructurales. Y claro, esos cambios son necesarios, pero también hay transformaciones pequeñas, silenciosas, que empiezan en el aula, en decisiones que parecen simples. Por ejemplo, contar un contenido con la vida cotidiana, con una familia o de un territorio. Cosas que no siempre aparecen en los planes de estudio, pero que generan sentido. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que hemos revisado hoy. La historia de la educación nos muestra cómo durante siglos se priorizó un tipo de formación homogénea, rígida, desconectada con la realidad. Pero hoy, cuando miramos nuestras aulas, entendemos que la diversidad no es un obstáculo, sino una riqueza, que cada contexto trae consigo saberes, luchas, memorias, donde realmente se juega la posibilidad de transformar. Desde las pedagogías críticas, Maldonado nos recuerda que enseñar también implica cuestionar lo que hacemos diariamente, preguntarnos por qué enseñamos lo que enseñamos, qué voces estamos incluyendo y cuáles seguimos dejando por fuera. Y esto no es para culparnos, sino para crecer. Si conocemos esa historia, la podemos cuestionar. Si la cuestionamos, podemos transformarla. Y si la transformamos, podemos construir una educación más justa y más humana, más conectada con la realidad de nuestras comunidades. No significa quedarse anclados en la historia. Exige reconocer que cada avance y cada error ofrece una gran oportunidad de cambio. Porque educar, como decía Freire, es una genuina expresión de amor, un acto de valentía y de esperanza. Gracias por escuchar este episodio, Historia, Escuela y Transformación.
Gracias por estar en nosotros en el podcast Historia, Escuela y Transformación. Nos encontramos en un próximo espacio para seguir dialogando sobre la educación.